The Hodja have lived in their current environment. Al amanecer, la vasta sabana y el bosque disperso quedaron envueltos por el aire fresco de un nuevo día. Una manada de búfalos africanos abandonó lentamente su lugar de descanso y comenzó a desplazarse por las amplias praderas en busca de alimento y agua. En el campamento, los miembros de la tribu se reunieron en un claro para practicar tiro con arco antes de iniciar la cacería. Uno por uno, lanzaron sus arcos y dispararon contra blancos de madera y troncos de árboles para comprobar la precisión de sus flechas. Al terminar el entrenamiento, ajustaron las cuerdas de los arcos y prepararon lanzas, cuchillos y cuerdas. Al observar que la manada de búfalos avanzaba por la sabana, el grupo abandonó rápidamente el campamento y comenzó la cacería con la coordinación habitual entre todos sus integrantes. La tribu cruzó extensas praderas y zonas de bosque abierto mientras observaba atentamente cualquier movimiento sobre la sabana. Poco después descubrieron que la manada de búfalos seguía avanzando lentamente hacia una amplia zona de pastoreo. Cambiando constantemente de dirección mientras buscaba alimento. Los cazadores se detuvieron a una distancia segura para seguir sus movimientos. Al internarse aún más en el terreno, un gato montés africano apareció de repente cerca de unos arbustos bajos. Avanzó lentamente con pasos cortos y terminó enfrentándose inesperadamente a una serpiente. La tribu memorizó la ubicación del felino, pero decidió no acercarse todavía. Los búfalos continuaron desplazándose por la inmensa pradera, aprovechando la oportunidad. Los cazadores se dividieron rápidamente en varios grupos y avanzaron en silencio desde distintas direcciones, utilizando la hierba alta como cobertura para ocultar su posición. Cuando estuvieron lo bastante cerca, uno de ellos lanzó su arco y lanzó la primera flecha contra el objetivo. Herido, el búfalo salió disparado a gran velocidad atravesando la sabana para intentar reunirse de nuevo con la manada. La tribu lo persiguió sin descanso, reduciendo poco a poco la distancia. Cuando el animal comenzó a perder velocidad, utilizaron las lanzas para inmovilizarlo. Tras una persecución breve pero intensa, el búfalo cayó finalmente, poniendo Finlandia a la primera cacería del día. Después de abatir al búfalo, la tribu regresó al lugar donde anteriormente había visto al gato montés africano. El animal se detenía constantemente para observar el entorno antes de cambiar de dirección y evitar los espacios abiertos. Aprovechando los arbustos y el terreno irregular, los cazadores fueron acortando la distancia sin ser detectados. Cuando el gato cruzó inesperadamente un claro, uno de ellos levantó rápidamente el arco y disparó la primera flecha. Al verse atacado, el felino corrió hacia la hierba alta,
cambiando rápidamente de dirección para escapar. La tribu continuó persiguiéndolo mientras lo rodeaba desde distintos ángulos. Tras una breve persecución, lograron capturarlo, dando por terminada la jornada de caza. Después de asegurar al gato montés africano, la tribu preparó el regreso al campamento con sus presas. El animal fue atado firmemente con cuerdas para facilitar su transporte durante el largo camino. Los miembros del grupo se turnaron para cargar los trofeos mientras recorrían los senderos habituales atravesando praderas, zonas rocosas y bosques abiertos. Durante todo el trayecto permanecieron atentos a los alrededores para garantizar un regreso seguro y evitar la aparición inesperada de otros depredadores. Finalmente, llevaron al gato montés africano de regreso al campamento. De vuelta en el campamento, los miembros de la tribu comenzaron a preparar las presas obtenidas durante la cacería. La carne fue cortada en varias porciones. Una parte se colocó en ollas de barro con agua para cocinarla, mientras que el resto se ensartó en palos de madera y se asó sobre el fuego. Todos se turnaban para añadir leña, ajustar las brasas y controlar el fuego para que la carne se cocinara de manera uniforme. El humo ascendía lentamente, llenando el campamento con un aroma delicioso. Cuando la comida estuvo lista, todos compartieron la carne caliente tras una larga jornada de trabajo. Poco a poco la tranquilidad volvió a la sabana, y la vida en la inmensa naturaleza recuperó la calma. Poniendo Finlandia a otro día de caza y convivencia de la tribu. La atmósfera junto a la orilla era increíblemente tranquila. La superficie del lago estaba tan quieta como un enorme espejo que reflejaba el cielo, sin ruidos fuertes ni señales evidentes de vida. Pero para los Azabe, precisamente aquella calma era lo más sospechoso. Sabían que bajo esas aguas aparentemente inofensivas podía esconderse uno de los depredadores más peligrosos de la naturaleza salvaje. A medida que el sol ascendía en el cielo, todo el grupo avanzó hacia la orilla. Frente a ellos solo había franjas de arena húmeda que se extendían a lo largo de la ribera y algunas huellas tenues que descendían hacia el agua para luego desaparecer. Para cualquier otra persona, aquellas marcas no significarían nada.
Pero para cazadores que habían dedicado toda una vida a observar la naturaleza, eran una señal inequívoca de que aquel lugar ya tenía dueño. Nadie se acercó directamente al borde del agua. Todo el grupo redujo la velocidad, colocando cada paso con extrema suavidad sobre el terreno blando. Evitaban cualquier ruido innecesario, porque en un entorno como aquel incluso una pequeña vibración podía cambiar por completo la situación. Sus ojos observaban constantemente en todas direcciones. No solo vigilaban la superficie del agua, sino también los cambios inusuales en el color del barro, las zonas oscuras bajo la sombra de los árboles y las pequeñas ondulaciones que aparecían y desaparecían. El cocodrilo es un maestro del camuflaje. No necesita moverse mucho para volverse prácticamente invisible. Por eso, la verdadera caza comienza con la paciencia y no con la acción. Tras varios minutos de observación, uno de los integrantes hizo una discreta señal. No se pronunció ni una sola palabra. Un leve movimiento de cabeza bastó para que todos comprendieran lo que estaba ocurriendo. Rápidamente ajustaron sus posiciones y se desplegaron formando un arco a lo largo de la orilla, manteniendo el contacto visual entre ellos. Una suave brisa levantó ondas regulares sobre la superficie del lago. Entonces, entre todos aquellos movimientos naturales, apareció una señal extraña. Un objeto oscuro se desplazó ligeramente durante un instante antes de desaparecer bajo el agua. Para un observador externo, podría haber parecido simplemente un tronco flotando. Pero para los Azabe, era el objetivo. El momento siguiente ocurrió mucho más rápido de lo que la tranquilidad anterior habría permitido imaginar. Todo el grupo actuó al mismo tiempo. La distancia se redujo en apenas unos segundos. La superficie del agua estalló de repente en una serie de movimientos violentos. Grandes círculos de olas se expandieron en todas direcciones, rompiendo el silencio que había dominado toda la mañana. El forcejeo duró poco tiempo, pero estuvo cargado de tensión. Y tan rápidamente como había comenzado, todo volvió a calmarse. El lago recuperó su serenidad habitual, como si la naturaleza acabara de cerrar un secreto que solo quienes estaban presentes podían conocer. Después de abandonar la zona de la orilla, el grupo se trasladó a un terreno más seco para procesar el resultado de la caza. El trabajo comenzó de inmediato con una destreza sorprendente. No hubo ni el menor signo de vacilación. Cada persona asumió la tarea que conocía perfectamente. Las partes que podían aprovecharse se conservaron cuidadosamente, mientras que aquello que no era necesario se descartó rápidamente. Cada movimiento era preciso y eficiente, reflejando una experiencia acumulada a lo largo de generaciones de supervivencia en plena naturaleza salvaje. Una vez terminada la preparación inicial, la atención se dirigió hacia otra tarea familiar: preparar la comida. Recogieron ramas secas de los alrededores y las apilaron formando una pequeña hoguera. Poco después aparecieron las primeras chispas y el fuego comenzó a tomar forma. No necesitaban cocinas ni herramientas modernas, les bastaba una fuente de calor estable y su propia experiencia. Los alimentos se colocaron cerca de las brasas, donde el calor se distribuía de manera uniforme y lenta.
Cuando la comida alcanzó el punto de cocción deseado, todos comenzaron a tomar su porción. Nadie dio ninguna señal y no existían reglas expresadas en voz alta. Quien estaba más cerca tomaba primero y luego compartía de forma natural con quienes lo rodeaban. Los alimentos pasaban de mano en mano con total familiaridad. Algunos comían de inmediato mientras la comida aún estaba caliente, mientras que otros preferían dejarla unos minutos más junto a las brasas. Cada uno seguía su propio ritmo, pero sin generar ninguna sensación de desorden. Todo se integraba en una conexión natural y armoniosa. Poco a poco, la comida llegó a su fin. Algunas personas se levantaron primero para recoger los objetos que debían llevar consigo. Otras permanecieron sentadas un rato más, disfrutando de la tranquilidad de la tarde. De la pequeña hoguera solo quedaban algunas brasas rojizas que ardían lentamente. Para los Azabe, aquello no era un acontecimiento especial, sino simplemente una parte habitual de la vida. Desde observar la naturaleza, buscar alimento, prepararlo y compartir el resultado, todo fluía de manera continua, como el curso natural de un nuevo día, y terminaba con la misma suavidad con la que había comenzado. El amanecer aún no iluminaba el bosque de África Oriental cuando la naturaleza ya despertaba con sonidos suaves. Una fina niebla cubría los troncos antiguos y el suelo, mientras el canto de las aves se perdía en el silencio salvaje. En medio de aquel bosque vivía una comunidad indígena que, durante generaciones, había aprendido a sobrevivir escuchando la naturaleza. Para ellos, el bosque no era solo hogar. Sino también fuente de vida y territorio lleno de peligros. Su objetivo era el leopardo africano, uno de los depredadores más temibles de aquel bosque. No era una cacería para demostrar fuerza, sino una última opción para proteger a la tribu, porque los leopardos habían aparecido varias veces cerca del campamento, amenazando a las personas y a los animales domésticos. Antes de que el sol asomara sobre las copas de los árboles, el grupo de cazadores ya había salido del campamento. Solo llevaban arcos, carcajes y herramientas hechas con materiales del bosque. Cada paso era ligero sobre la tierra húmeda. El hombre que iba al frente observaba la hierba aplastada, las huellas en el barro y las marcas de garras. Para una persona común, eran detalles pequeños. Para un cazador del bosque, cada señal contaba una historia. Ellos sabían que el leopardo no se movía sin rumbo. Solía avanzar por senderos ocultos, cauces secos o matorrales para acercarse a su presa. Cuanto más entraban en el bosque, más pesada se volvía la atmósfera. El canto de las aves disminuía
Los monos subían más alto y los pájaros pequeños salían de pronto entre los arbustos. El cazador delantero levantó la mano para detener al grupo. Nadie habló. Todos escucharon el bosque. En medio del bosque denso, el silencio a veces era más aterrador que cualquier rugido. Los cazadores se separaron lentamente, manteniendo distancia para observar sin hacer ruido. Sabían que una sola rama seca podía hacer desaparecer al leopardo. Entonces, detrás de unos árboles caídos, la silueta dorada y moteada del leopardo apareció en silencio. Permaneció inmóvil unos segundos, con ojos fríos recorriendo el bosque como si aquel lugar le perteneciera. Un instante después, el leopardo saltó sobre un tronco inclinado y trepó más alto para observar. Desde allí controlaba todas las rutas como un verdadero depredador. Los cazadores entendieron que enfrentaban a un rival fuerte, veloz y capaz de ocultarse con facilidad. Esperaron con paciencia. Solo cuando el leopardo giró de lado y dejó ver un espacio entre las ramas, uno de ellos tensó silenciosamente la cuerda del arco. La flecha salió disparada y atravesó el espacio entre el follaje. El leopardo se sobresaltó, saltó con fuerza, perdió el equilibrio y cayó sobre el suelo cubierto de hojas secas. El impacto hizo que aves y monos huyeran asustados, pero los cazadores no se acercaron de inmediato. Permanecieron observando cada último movimiento, porque sabían que un leopardo herido todavía podía ser una amenaza mortal. Después de esperar un momento, avanzaron con cautela. No hubo gritos de celebración ni orgullo, solo respeto por el depredador que había dominado aquel bosque. Cuando estuvieron seguros de que el peligro había pasado, llevaron al leopardo de regreso al campamento. La luz del sol atravesaba las copas e iluminaba el camino. La gente del campamento vio llegar a los cazadores y comprendió que una gran amenaza había sido detenida. Después, todo se hizo según la costumbre de la tribu. El animal fue tratado con cuidado, la carne se repartió de forma equitativa y nada fue desperdiciado. Se encendió una fogata en el centro del campamento para preparar la comida. Cuando el alimento estuvo listo, todos se reunieron alrededor. Los ancianos contaban historias a los niños, mientras las mujeres preparaban raíces, hojas medicinales y miel. La vida volvió a la calma, aunque todos siguieron respetando la naturaleza. Para la tribu, el enfrentamiento con el leopardo no fue solo una cacería, sino una lección de atención, valor y supervivencia. El bosque puede alimentar al ser humano, pero también esconde desafíos constantes. Lo más memorable no fue el momento en que el leopardo cayó, sino la certeza de que las personas solo pueden sobrevivir cuando saben observar, permanecer unidas y respetar a las criaturas que comparten la misma tierra.
Pasé varios días viviendo con el pueblo Hadzabe cerca del lago Eyasi, en el norte de Tanzania. Aquí no había un itinerario turístico fijo ni un plan claro para las actividades de cada día. Todo seguía el ritmo natural de la vida. Cuando el sol empezó a asomarse por el horizonte, algunos hombres se levantaron en silencio, llevando arcos, flechas, pequeños cuchillos y largos palos de madera afilados en la punta. Nadie me dijo a dónde iríamos, qué íbamos a cazar ni cuándo regresaríamos. Simplemente entraron en el bosque y yo los seguí. En esta tierra seca, el bosque no es un lugar de aventura o exploración como muchos forasteros imaginan. Para los Hadzabe, el bosque es la vida misma. Les da alimento, agua, energía y el conocimiento necesario para sobrevivir. Cada huella, cada rama rota, cada pequeño sonido entre los arbustos puede tener un significado. No necesitan mapas ni equipos modernos, porque la experiencia transmitida durante generaciones les ha enseñado a leer la naturaleza como si fuera parte de su propio cuerpo. Mientras avanzábamos por una zona de arbustos bajos mezclados con árboles altos, uno de los hombres hizo de pronto una señal para que todos se detuvieran. Levantó la cabeza, observó las copas de los árboles frente a nosotros y luego señaló en silencio hacia una zona de matorrales densos a lo lejos. Al principio no vi nada extraño, pero unos segundos después, varias sombras pequeñas empezaron a aparecer entre las ramas. Era una tropa de monos que se movía rápidamente de un árbol a otro, uno detrás de otro, casi fundiéndose con los colores de las hojas y los troncos secos. Nadie se apresuró. Los hombres bajaron el cuerpo, mantuvieron la distancia e intercambiaron miradas rápidas junto con suaves sonidos de chasquidos en su lengua. No apuntaban a toda la tropa, sino que observaban con paciencia para elegir a un mono que se moviera más lento y se separara del grupo durante un breve instante. Cada movimiento era tranquilo, preciso y casi sin palabras. Los cazadores levantaron lentamente sus arcos, sin apartar la mirada de las copas de los árboles. Una flecha salió disparada, cortando el aire silencioso de la mañana. El mono entró en pánico e intentó aferrarse a la rama, pero después de unos segundos cayó sobre las hojas secas del suelo. Los hombres se acercaron de inmediato, pero siguieron siendo cautelosos hasta asegurarse de que todo había terminado. No hubo gritos de alegría, ni emoción exagerada, ni una sensación de victoria como si aquella caza fuera una exhibición. Para ellos, no era un trofeo del que presumir. Era simplemente alimento que el bosque les había entregado aquel día. Después de caminar un poco más, nos detuvimos en un pequeño claro y prepararon el mono allí mismo, en medio del bosque.
Encendieron una pequeña hoguera con ramas secas y luego limpiaron rápidamente el animal con el cuchillo que llevaban. Algunos trozos de carne fueron colocados directamente sobre las brasas calientes. Poco después, el olor de la carne asada empezó a extenderse por el aire. Cuando estuvo cocida, la cortaron en pedazos más pequeños y la compartieron entre todos. La carne se repartió por igual entre todos. Nadie comió primero, y nadie guardó la mejor parte para sí mismo. Allí, una comida no es solo una forma de llenar el estómago, sino también una manera de fortalecer la comunidad. Todo lo que se obtiene del bosque se comparte, porque la supervivencia de una persona siempre está ligada a la supervivencia de todo el grupo. Mientras los observaba reunidos alrededor del fuego, comprendí que lo que hace tan especiales a los Hadzabe no es solo que sigan cazando y recolectando como lo hicieron sus antepasados hace miles de años. Lo más importante es la forma en que viven en armonía con el mundo que los rodea. No almacenan demasiada comida, no cargan muchas pertenencias y no intentan controlar la naturaleza como suelen hacerlo las personas modernas. En cambio, confían en un profundo conocimiento del bosque, sabiendo cuándo tomar, cuándo detenerse y cuándo dejar que la vida siga creciendo. El bosque los alimenta, y al respetarlo, ellos también ayudan a mantener viva esa fuente de vida. El sol apenas acababa de asomarse por el horizonte cuando sus primeros rayos cubrieron la sabana africana con un suave manto de luz dorada. En medio de aquel paisaje sereno, seguí los pasos de los Hadzabe, una de las últimas comunidades de cazadores-recolectores que aún conservan el modo de vida ancestral de la humanidad. Para ellos, cada nuevo día no es solo una búsqueda de alimento, sino también una prueba constante frente a la naturaleza, donde un solo error puede costarles la vida. En el pequeño campamento, los hombres Hadzabe ya estaban sentados alrededor de una hoguera crepitante. En silencio, revisaban cada arco, tensaban cuidadosamente las cuerdas y afilaban las flechas impregnadas con un veneno vegetal extraído de la planta adenium.
El resplandor del fuego iluminaba sus rostros curtidos por el sol y los ojos serenos de aquellos experimentados cazadores. Se trata de un ritual habitual antes de cada expedición de caza, que marca el inicio de una jornada en la que toda la comunidad deposita su esperanza en la destreza de ellos. Cuando todo estuvo listo, el grupo abandonó el campamento en silencio y se adentró en la inmensa sabana. El ambiente era casi completamente silencioso, solo se oían las suaves pisadas sobre la tierra y el canto lejano de los pájaros. Los Hadzabe observaban cada huella marcada en la arena, escuchaban el más mínimo movimiento y percibían la dirección del viento como si fuera parte de su propio instinto. No cazan con precipitación, sino con paciencia, porque en el mundo salvaje las oportunidades solo aparecen durante unos breves segundos. Poco después, a lo lejos apareció una manada de babuinos ocupada buscando alimento. Sin necesidad de intercambiar una sola palabra, los cazadores bajaron el cuerpo al mismo tiempo y comenzaron a deslizarse entre los arbustos espinosos como sombras silenciosas. Apenas podía oír algo más que los latidos de mi propio corazón. Entonces llegó de repente el momento decisivo. Con un breve silbido como única señal, todo el grupo se lanzó al ataque. Las flechas salieron disparadas de los arcos casi al mismo tiempo, cortando el aire a una velocidad asombrosa. En cuestión de instantes, la presa cayó sobre la sabana. La alegría se reflejaba en los rostros de todos, pero sin ninguna muestra de ostentación. Simplemente sonrieron, se dieron unas palmadas en el hombro y agacharon la cabeza en señal de respeto hacia el animal que acababa de caer. Para los Hadzabe, la caza no representa únicamente una victoria, sino también un acto de gratitud hacia la naturaleza por brindarles el sustento. Después de la cacería, el grupo continuó internándose en el bosque. Uno de los hombres sonrió y dijo que aquel sería un día de miel. Bastó esa simple frase para que el ambiente se llenara de entusiasmo. Para los Hadzabe, la miel no es solo un alimento rico en energía, sino el regalo más valioso que ofrece el bosque. Se detuvieron frente al tronco de un árbol centenario con una pequeña cavidad casi imperceptible. De no haber estado con ellos, jamás habría imaginado que en su interior se escondía una enorme colmena. Reunieron rápidamente algunas ramas secas para producir una suave humareda que calmara a las abejas. Después, el cazador ensanchó cuidadosamente la abertura del árbol con golpes precisos. Cuando la cera dorada comenzó a aparecer, se inclinó y bebió directamente del hilo de miel que fluía, disfrutándolo con total tranquilidad mientras las abejas seguían caminando alrededor de su rostro. Las risas de los niños resonaban mientras los brillantes panales iban siendo extraídos uno tras otro del tronco del árbol. Cada gota de miel dorada se deslizaba entre las manos, desprendiendo el intenso aroma de las flores silvestres, con un sabor más dulce, más puro y más profundo que cualquier otra miel que hubiera probado. Aquel instante me hizo comprender por qué los Hadzabe siempre consideran la miel una fuente de vida inseparable de sus recuerdos y de sus tradiciones a lo largo de innumerables generaciones. Cuando el atardecer tiñó de púrpura toda la sabana, todos regresaron al campamento con el fruto de una larga jornada. La carne de babuino se asaba sobre las brasas, junto a los panales recién recolectados.
No había ollas modernas ni especias sofisticadas, solo fuego, piedra y unas manos que habían permanecido unidas a la naturaleza durante toda una vida. Los trozos de carne, ligeramente chamuscados, se untaban con una fina capa de miel, creando un sabor intenso, dulce y profundamente salvaje que jamás podré olvidar. La noche fue cayendo poco a poco. Todos se reunieron alrededor de la hoguera para recordar la jornada de caza entre risas sinceras, mientras los niños escuchaban con atención, como si estuvieran recibiendo las primeras lecciones de la vida. Sentado junto al fuego crepitante bajo un cielo repleto de estrellas, comprendí de pronto que no solo había presenciado una simple cacería, sino que había tenido la oportunidad de acercarme a una forma de vida que ha perdurado durante decenas de miles de años, donde el ser humano sigue viviendo en armonía con la naturaleza de la manera más auténtica y ancestral. En medio de las inmensas sabanas del norte de Tanzania, los Hadzabe siguen manteniendo un estilo de vida de caza y recolección que ha cambiado muy poco desde la época de sus antepasados, hace decenas de miles de años. Cada día comienza con un viaje hacia la naturaleza en busca de alimento. Sin embargo, lo que ha ayudado a esta pequeña comunidad a sobrevivir durante incontables generaciones no es solo su habilidad para cazar o reconocer plantas comestibles en el bosque. Más importante aún es la forma en que comparten todo lo que tienen con quienes los rodean. Hoy acompañaremos a los Hadzabe para descubrir cómo esta tribu continúa preservando una forma de vida ancestral en plena naturaleza salvaje. En las duras tierras de África, los Hadzabe sobreviven gracias a la unión y a un profundo espíritu de compartir. Antes de que el sol suba demasiado, los hombres ya comienzan a prepararse para la caza. Revisan sus arcos, ajustan las cuerdas y examinan las flechas hechas a mano con madera dura y pequeñas puntas de metal. Cada movimiento refleja conocimientos transmitidos de generación en generación. Cuando cazan animales grandes, las puntas de las flechas suelen cubrirse con una pequeña cantidad de veneno extraído de plantas o insectos locales. Este veneno no derriba a la presa de inmediato, sino que la debilita poco a poco con el paso del tiempo, permitiendo que los cazadores sigan sus huellas con calma en lugar de arriesgarse a un enfrentamiento directo y peligroso. Cuando todo está listo, el grupo abandona el campamento en silencio y desaparece entre los arbustos espinosos. Comienza otro día de supervivencia. Poco después, encuentran las primeras señales en el suelo. Huellas recientes aparecen marcadas con claridad en la tierra blanda, junto a algunos parches de suelo recién removido. Los Hadzabe reducen el paso de inmediato, se inclinan para observar cada pequeño detalle y luego continúan avanzando. La distancia entre ellos y el animal se hace cada vez más corta.
Detrás de unos arbustos bajos, un jabalí busca alimento en silencio. Los cazadores se dispersan rápidamente y cierran poco a poco sus posibles rutas de escape. Nadie habla. Cada movimiento se coordina con miradas y gestos familiares. Un cazador tensa lentamente la cuerda del arco, permanece inmóvil unos segundos y suelta la flecha. Al ser alcanzado, el jabalí sale disparado entre la hierba seca. Los azabes saben que un animal herido suele ser más peligroso que uno sano. Por eso no corren tras él, sino que observan con calma las huellas profundas en la tierra y las ramas rotas a lo largo del camino. Después de seguir el rastro durante un tramo, el veneno de la flecha empieza a hacer efecto. El animal se debilita poco a poco, hasta que finalmente cae entre la hierba. La primera cacería del día ha sido un éxito. En lugar de llevar el animal entero de regreso al campamento, los azabes suelen procesarlo allí mismo. Retiran los órganos internos y cortan la carne en trozos lo bastante pequeños para transportarlos con facilidad. Cerca de allí, encienden rápidamente una pequeña fogata. Una parte de la carne se coloca directamente sobre las brasas para asarla, mientras el resto se prepara para cocinarlo en una olla. Lo especial de este momento es que los primeros trozos de carne no pertenecen solo al cazador que acertó el disparo. Todos se sientan juntos, comparten la comida y comen justo en el lugar donde terminó la cacería. Para los azabe, el éxito nunca es mérito de una sola persona. El rastreador, el observador, el ayudante y el arquero contribuyen todos a la comida compartida. Por eso, el alimento se reparte desde el primer bocado. Al dejar atrás la zona de caza, el grupo continúa adentrándose en el bosque para buscar otra fuente de alimento que los azabe crean muy valiosa. Frente a un gran árbol antiguo, se detienen y revisan el hueco del tronco. Un cazador enciende un manojo de hierba seca y dirige suavemente el humo hacia la abertura para calmar a las abejas. Después de esperar con paciencia, introduce lentamente la mano y saca panales dorados que gotean miel fresca. La miel se recoge con cuidado en el pequeño balde que llevaron consigo. Para los azabe, la miel es una valiosa fuente de energía, capaz de ayudarlos a recuperarse rápido después de caminar durante horas bajo el sol. Pero, al igual que la carne que cazan, la miel no pertenece solo a quien la encontró. Cuando regresen al campamento, será compartida con familiares, niños y toda la comunidad.
El año 2026 suele considerarse la era de la inteligencia artificial y las ciudades inteligentes. Sin embargo, al borde del bosque, cerca del lago Eyasi, en el norte de Tanzania, el pueblo Hadzabe sigue despertando de la misma manera en que lo ha hecho durante decenas de miles de años. Descalzos sobre la tierra, con un arco de madera en la mano, escuchan el bosque antes de dar el primer paso. Esta coexistencia no es una confrontación. Pero nos obliga a hacernos una pregunta difícil: ¿qué significa realmente el progreso? ¿Y acaso todas las sociedades necesitan seguir el mismo camino? Los hombres Hadzabe se adentran en el bosque en silencio. No hay emoción por conquistar ni necesidad de demostrar logros. No cazan para probar su fuerza o habilidad. Cazan porque la supervivencia de toda la comunidad depende de ello. En este bosque, los pequeños animales, parte natural del ecosistema, no son vistos simplemente como presas, sino como eslabones del ciclo de la vida, un ciclo del que también dependen los seres humanos. Cada flecha se dispara solo después de una observación cuidadosa y una decisión bien pensada. La cuerda del arco se tensa. El momento decisivo llega con rapidez y precisión, sin prolongarse, sin excesos. Cuando el animal cae, el grupo permanece en silencio. No hay gritos de celebración ni muestras de euforia. Ese instante no es un ritual religioso, sino el reconocimiento de una ley natural. Una vida continúa porque otra ha llegado a su fin. En la visión del mundo de los Hadzabe, cazar no significa dominar la naturaleza. Es un intercambio duro, pero honesto, donde los seres humanos no se colocan por encima del entorno que les da sustento. A medida que avanzan, se encuentran con una manada de búfalos salvajes, animales enormes y siempre alerta que pueden volverse extremadamente peligrosos cuando se sienten amenazados. Los Hadzabe conocen muy bien a estos animales. Se mueven con cautela, evaluando cada decisión. Las flechas salen disparadas. Cuando uno de los búfalos es alcanzado, los cazadores mantienen la distancia. Nadie dice una palabra, pero todos lo entienden. Un solo paso en falso puede significar que no todos regresen. El búfalo corre un largo trecho antes de empezar a perder fuerzas. Los Hadzabe se acercan lentamente, todavía atentos, todavía cautelosos. La cacería termina. No hay sensación de victoria. Solo queda un profundo silencio. Ellos no cazan para ganar. Cazan para vivir. La carne es llevada de regreso al campamento. Encienden el fuego. Los trozos de carne se asan directamente sobre las brasas y luego se reparten en porciones iguales. Nadie come primero. Nadie se queda con la mejor parte. La comida se comparte sobre la tierra. Niños, ancianos, cazadores y visitantes se sientan juntos. Aquí, comer no es solo saciar el hambre. Es la confirmación de que la comunidad sigue unida. Los Hadzabe no preguntan, ¿en qué nos convertiremos en el futuro? Ellos preguntan, ¿seguimos juntos hoy? Para muchas personas del mundo moderno, esta sencillez puede resultar sorprendente. Pero bajo la luz parpadeante del fuego, lo que se hace evidente no es la escasez, sino la riqueza de los vínculos humanos, algo que muchas sociedades desarrolladas luchan por recuperar.
Los Hadzabe no tienen electricidad. No cuentan con sistemas de almacenamiento de datos. Sin embargo, tampoco son conocidos por sufrir aislamiento social prolongado ni las crisis psicológicas crónicas que suelen verse en las sociedades industrializadas. Saben qué comerán hoy. Saben cuánto tiempo el bosque les permitirá quedarse. Saben cuándo ha llegado el momento de partir. Para ellos, eso es suficiente. Mientras tanto, el mundo de 2026 sabe muchísimas cosas. Sin embargo, cada vez más personas ya no están seguras de hacia dónde se dirigen. Los Hadzabe no rechazan el progreso. Simplemente demuestran que el progreso no es la única forma en que los seres humanos pueden existir. Hay culturas que no avanzan en una línea recta hacia el futuro, sino que crecen en profundidad, con raíces firmes en la tierra, en el bosque y en el momento presente. Como os primeiros rayos de sol iluminando a sabana, o acampamento Hadza desperta lentamente. Para as comunidades cacadoras-coletoras, toda mana comeca como a mesma pergunta, o que conseguirá o levar de volta para alimentar toda a comunidade. Ninguén sabe onde surgirá o próximo animal. No mundo deles, a comida nao está nas prateleiras dos mercados nem armacenada en depósitos. Ela permanece escondida na natureza, onde apenas aqueles con paciencia, experiencia e profundo conhecimento do ambiente conseguem encontrala. Cada cacada combina conhecimento, instinto e habilidades de sobrevivencia transmitidas por milares de anos. Antes de deixar o acampamento, os cacadores revisan cuidadosamente todos os equipamentos. Os arcos ao aquecidos sobre o fogo para recuperar a curvatura ideal, enquanto cada flecha é afiada e recebe penas para manter o MBO estável. As pontas ao cobertas con veneno extraído de plantas nativas, tornándose moito máis eficaces contra animais de grande porte. Quando tudo está pronto, o grupo entra na floresta. Os caes de caca seguem ao lado dos cacadores, farejando constantemente o solo e a vegetacao ao redor. A floresta fica máis silenciosa a cada paso, pois naquele ambiente até o menor ruído pode facer unha presa desaparecer.
primeira oportunidade surge antes do esperado. Uma civeta se alimenta calmamente entre as rochas. En vez de correr en sua direção, os cacadores se espalam en silencio, diminuindo a distancia en cuanto bloquean as rotas naturais de fuga do animal. Quando todos estão posicionados, avançam juntos e empurram a civeta para uma fenda entre as pedras. Embora não seja uma presa grande, animais menores como civetas, aves, coelhos e porcos espinos desempenham papel importante em cada cacada. Eles garantem alimento logo no início do dia sem exigir muito tempo ou energia. Para os azá, nenhuma presa é pequena demais quando ajuda a alimentar a comunidade. Poucos minutos depois, a primeira refeição do dia está garantida. Após uma breve pausa, os cacadores seguem mais fundo pela floresta. Desta vez, pegadas recentes indicam que o animal muito maior está por perto. No alto das árvores, o babuino percebe rapidamente a aproximação dos cacadores e tenta fugir imediatamente. A perseguição começa. O cacador na melhor posição ergue lentamente o arco e dispara uma flecha. Ela acerta ao alvo. Embora o babuino ainda consiga correr por uma curta distância, o veneno da ponta da flecha começa a fazer efeito. Em poucos minutos, a cacada termina, fornecendo carne suficiente para alimentar o grupo durante vários dias. No camino de volta, eles recolhem frutas silvestres e raíces comestíveis para complementar os alimentos da comunidade. Para os azá, cacar e coletar sempre caminaram juntos, formando um modo de vida sustentável. Quando a caca se torna escassa, as plantas silvestres ajudam a sustentar a comunidade. Quando a cacada é bem sucedida, a carne fornece nutrientes essenciais que a floresta sozinha não consegue oferecer. Esse equilíbrio entre caca e coleta permite que os azá se adaptassem ao ambiente natural durante dezenas de milhares de anos. De volta ao acampamento, uma fogueira é acesa rapidamente, marcando o fim bem sucedido de mais dia de caca. Os animais são limpos, preparados sobre o fogo e divididos igualmente entre todos os membros da comunidade. Não apenas os cacadores, mas também as crianças, os idosos e aqueles que permanecerão no acampamento recebem sua parte. Entre os azá, o sucesso de uma cacada pertence a todos, não apenas aos que carregaram os arcos. Cada refeição compartilhada fortalece os lacos da comunidade e preserva uma tradição que atravessa incontáveis gerações. Mesmo em uma era de satélites, inteligência artificial e tecnologia avançada, ainda existem comunidades cujo modo de vida permaneceu quase inalterado por milhares de anos. Elas não dependem de máquinas para conseguir alimento, mas da observação, da memória, da experiência e de uma extraordinária capacidade de compreender a natureza. Cada pegada no solo, cada canto de pássaro e cada mudança na direção do vento podem se tornar informações valiosas que determinam o resultado da cacada. Para os azá, cada expedição representa muito mais do que levar comida para casa. Ela preserva a tradição de compartilhar, fortalece os lacos da comunidade e transmite conhecimento de sobrevivência inestimável de geração em geração, como acontece há dezenas de milhares de anos.